Buenas noches. Le pedimos a todos ponerse de pie para que escuchemos la nota del himno nacional, por favor. El Archivo General de la Nación quiere darle la bienvenida a todos a este importante evento a favor de la democracia, a favor de la cultura, del conocimiento, un acto en el que pretendemos aportar algunos elementos que refuercen la convicción y el deseo de los dominicanos de ser libres y de no pasar jamás por una dictadura como la del señor Rafael Leónidas Trujillo. En la mesa principal nos acompañan el señor Oscar de la Maza, el señor Eduardo García Michel y el doctor Roberto Casá, quien es el conferencista esta noche, con el tema que ustedes tendrán oportunidad más tarde de escuchar. Quisiera dar unas breves palabras de bienvenida por el Archivo General de la Nación. Para eso la he escrito, para no perder tiempo. El Archivo General de la Nación y la Fundación Hermanos de la Maza les dan la bienvenida al inicio del ciclo de conferencias que hemos titulado La caída de la dictadura de Trujillo 50 años después, con el que pretendemos aportar al conocimiento y debate acerca de lo que significaron los más de 30 años de opresión, persecución ideológica, crimen, vejámenes de todas clases contra el pueblo dominicano. Este ciclo de conferencias se inserta en las actividades y propuestas que para la feliz conmemoración del tiranicidio ha formulado el Archivo General de la Nación, entre las que sobresalen la recopilación de documentos y la publicación de más de 7 volúmenes relacionado con la dictadura de Trujillo. Queremos significar que el Archivo General de la Nación se siente complacido en aunar esfuerzos con la Fundación Hermanos de la Maza para la realización de este ciclo de conferencias y la pronta publicación de un volumen con las ponencias y los aportes que resulten del debate de cada una de ellas. A los miembros de la Fundación Hermanos de la Maza, al igual que a todos ustedes, les damos la cordial bienvenida a la sala de atención al usuario del AGN. Ahora quisiera que pasara Oscar de la Maza a unas breves palabras. Buenas noches. En nombre de la Fundación Hermanos de la Maza y del Archivo General de la Nación, queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia y por acompañarnos esta noche. Al cumplirse este año el
el cincuentenario de la gesta del 30 de mayo de 1961, hemos querido honrar la memoria de todos los que cayeron en los diferentes episodios de la lucha contra la dictadura y por la libertad de nuestro pueblo. Auspiciando esta actividad junto al Archivo General de la Nación, en la que destacados historiadores y analistas nos ofrecerán sus enfoques y visión, producto de sus investigaciones y análisis sobre la tiranía 50 años después. Pretende este cónclave presentar un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se expone, mediante planteamientos novedosos, motivaciones poco destacadas, hechos y similitudes históricas, para concluir con el apasionante y muy de moda tema sobre la economía en los gobiernos de Trujillo y post-Trujillo, el cual será tratado por destacados economistas. Este recorrido histórico que se inicia hoy con la ponencia del doctor Roberto Casat, director general del Archivo General de la Nación, se estará llevando a cabo en este recinto los martes de cada semana a las 7 p.m. durante todo el mes de mayo. Los invitamos a acompañarnos a lo largo de este ciclo en la seguridad de que disfrutarán de un programa interesante, quizás no por el tema, sino el enfoque y la visión. La Fundación Hermanos de la Masa está en el deber de reconocer y agradecer el importante apoyo, receptividad y estímulo que encontró en los directivos y funcionarios de este Archivo General de la Nación y muy especialmente de su director, el historiador Roberto Casat, para la celebración de esta charla. También tenemos que agradecer la participación de los destacados profesionales que tendrán a su cargo la presentación de las diversas charlas, comenzando con el doctor Roberto Casat en el día de hoy y continuando en los martes subsiguientes con el doctor Emilio Cordero Michel, licenciado Eduardo García Michel, licenciado Juan Daniel Barcácer y los licenciados Bernardo Vega, Isidoro Santana y Lucas Vincent, respectivamente. A todos ellos va nuestro agradecimiento más sentido. Queremos destacar la presencia en este acto de algunas de las viudas de los héroes del 30 de mayo. Saludamos con orgullo y cariño la presencia de doña Gilda Tactú, viuda de Ernesto de la Maza Vázquez. Doña Rosa Michel, viuda de Antonio García Vázquez. También saludamos con cariño la presencia de Altagracia Rúa Maruxa, viuda de Octavio de la Maza Vázquez. A ellas va nuestro sentimiento de admiración y un cálido aplauso. Asimismo, queremos destacar la presencia que nos honra de don Miguel Ángel Visier, uno de los héroes del 30 de mayo, olvidado durante mucho tiempo, quien tuvo a su cargo guardar y entregar cada semana las armas con que fue ajusticiado el tirano, para quien pedimos también un fuerte aplauso. Finalmente, no podemos ni debemos comenzar este acto sin antes solicitarle que guardemos un minuto de silencio en recuerdo y en honor tanto de la inolvidable doña Cristiana Chana Díaz, viuda del general Juan Tomás Díaz, quien acaba de partir hacia el destino eterno, como de Aída Michel, viuda de Antonio de la Maza Vázquez, quien dejó este mundo hace unos cuantos meses, ambas
fueron referentes del 30 de mayo y se han ido casi al mismo tiempo, habiendo dejado en esta tierra una huella imborrable y habiendo sido ejemplo de comportamiento ciudadano. Guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Siguiendo con el desarrollo de este evento, ahora le pedimos al señor Eduardo García Michel que pase al podio a la presentación del doctor Roberto Casá. Muy buenas noches. Si hay alguien que no tiene ni necesita ser presentado, ese es el destacado historiador y profesor, el doctor Roberto Casá. Dice un refrán bastante antiguo que de casta le viene al galgo. Y de casta le viene al doctor Casá el desarrollo intelectual que ha venido mostrando desde hace mucho tiempo, para orgullo y satisfacción de todos. Claro, a eso hay que añadir la consagración plena al estudio y análisis de la historia. El doctor Casá es nieto del doctor Constancio Bernaldo de Quirós, destacado intelectual, quien llegó al país formando parte de un grupo eminente de exiliados que estuvieron en el lado de la República Española durante el episodio de la Guerra Civil de ese país, que se inició en 1936 y terminó en 1939. Ese grupo de españoles exiliados que vino al país fue de excepcional valía. Buena parte de ellos eran profesionales y catedráticos de prestigio en España que tuvieron que irse al exilio después de la Guerra Civil y dejaron una labor fecunda en estas tierras, en República Dominicana y también en otros países de América. Entre ese grupo destacó el doctor Constancio Bernaldo de Quirós, quien ocupó por varios años la cátedra de Criminología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta que tuvo que irse a México, pues las tenazas de la tiranía no permitían expansiones mayores. Tanto aquí como en México, que los recibió después, dejó hondas huellas en el quehacer intelectual. Volviendo al doctor Roberto Casá, hay que decir que es un profesor distinguido y respetado, un historiador prolífico, con docenas de obras publicadas, en las que, siendo notable la cantidad, se impone la calidad y profundidad en el análisis. Desde hace unos años, el doctor Casá aceptó el reto de dirigir este Archivo General de la Nación, después de haber presidido con notable acierto la Academia Dominicana de la Historia. Y muchos ciudadanos coinciden en la apreciación de que junto al grupo de profesionales que le acompaña, está realizando una labor excepcional de preservación de documentos históricos, modernización digital y divulgación, hasta el punto
de haber convertido a este Archivo General de la Nación en un lugar vivo, en que los interesados están viniendo a hurgar en los papeles y documentos antiguos los secretos que guarda nuestra historia. Presiento, solo lo presiento, que probablemente el doctor Casá se debate, por un lado, entre el hormigueo que le produce su inquietud de historiador, que necesita más tranquilidad para profundizar en nuevas investigaciones, ya que sus aportes son siempre esperados con ansiedad, y por otro lado, la rigurosidad gerencial, administrativa y de liderazgo que exige conducir una sobria y relevante institución como esta que guarda la memoria del país. Ojalá que su capacidad, la de Roberto, siga estando puesta por un tiempo más largo en la dirección de esta institución y que simultáneamente encuentre espacio para regalarnos las obras de su inspiración, como de hecho lo ha encontrado, y así lo atestigo en las obras recientes que ha presentado. Hoy, el doctor Casá tiene a su cargo dictar la charla titulada La dictadura de Trujillo, análisis y perspectivas. Estoy seguro de que lo hará con la penetración, perspicacia, rigurosidad y acierto de siempre. Solo nos queda escucharle con atención y agradecerle el apoyo que le ha dado a este ciclo de charlas sobre la caída de la dictadura 50 años después. Gracias, Roberto. Buenas noches, señoras viudas de héroes del 30 de mayo, participantes de la gesta, señor Miguel Ángel Visier, participante de la gesta del 30 de mayo, compañeros todos antitrujillistas, amigos, notable público. Ante todo, debo agradecer profundamente la distinción de la Fundación Hermanos de la Masa al Archivo General de la Nación por habernos escogido como copatrocinadores de su iniciativa. Ha sido la iniciativa de la Fundación Hermanos de la Masa de esta serie de conferencias, de actividades, de intercambios, de reflexiones acerca de la naturaleza del régimen de Trujillo. Históricamente e intelectualmente es obvio que el ciclo que comenzamos en el día de hoy reviste la mayor importancia. Después de 50 años de muerto, de liquidado físicamente el tirano, en la sociedad dominicana todavía quedan muchos problemas por dilucidar acerca de la génesis y de la naturaleza del régimen de Trujillo. Es un deber intelectual, un deber cultural de los dominicanos de hoy contribuir al esclarecimiento de los rasgos del trujillato en razón de las visiones a menudo fruto de la confusión, del desconocimiento, de la falta de contacto y también de las deficiencias que tiene el sistema educativo y particularmente el de la enseñanza de la historia. Es una tarea vital, coincide este propósito noble de la Fundación Hermanos de la Masa con las tareas que en el orden del desarrollo cultural, de la difusión del acervo histórico que yace en nuestros depósitos, con los tesoros que hay en el Archivo General de la Nación para el conocimiento de nuestra historia, debemos hacer en beneficio de la comunidad dominicana. En el día de hoy yo me voy a
restringir a hacer una suerte de presentación general que espero ayude en algo al desarrollo de este ciclo acerca de algunos determinantes del régimen de Trujillo, con énfasis, primero, en la dilucidación de las causas del surgimiento de este sistema tan atroz que castigó al pueblo dominicano durante 31 años, y luego una dilucidación, según las perspectivas personales mías, de la naturaleza histórica del régimen de Trujillo. Ambas cosas, ambos objetivos de estas palabras comenzaron a ser dilucidados desde los primeros días del régimen de Trujillo, puesto que muy pronto se puso de manifiesto su naturaleza criminal extrema y el hecho de que constituyó un quiebre de las tradiciones históricas en el país. Mucha gente fue consciente de que Trujillo representó algo nuevo, como dijo Juan Bosch, sin precedentes en la historia dominicana. Y desde el principio también algunos intelectuales, de los pocos que no se plegaron al orden de Trujillo, comenzaron a discurrir acerca de qué había dado lugar a esto. Conocemos algunas obras notables sobre el particular, acerca de los determinantes de los orígenes del régimen de Trujillo, obras de todavía valor literario, valor histórico e intelectual, como es el libro República Dominicana, análisis de su pasado y su presente, del profesor Juan Isidro Jiménez Grullón, La Revolución Social contra la Tiranía de Trujillo, de Ángel Miolán, Trujillo, Causas de una Tiranía sin Ejemplos, de Juan Bosch, La Tragedia Dominicana, de Pericles Franco, ¿Por qué lucha el pueblo dominicano?, de Dato Pagán Perdomo, Informe sobre la República Dominicana, de José Ramón Cordero Michel, y varios otros textos que abonaron sobremanera en esta problemática. En el día de hoy no hay tiempo para hacer una revisión de los debates a veces explícitos y a veces soterrados que se plantearon acerca del régimen de Trujillo. Esto tiene muchas vertientes, toma su tiempo y además se complica por el hecho de que hay que tomar en consideración las justificaciones, sobre las cuales me referiré muy concisamente, que expusieron intelectuales apegados al orden de Trujillo, que fueron casi todos, acerca de los motivos que los llevaron, y creo que verdaderamente muchos de ellos lo pensaban así, a apoyar el régimen de Trujillo como expresión de un movimiento de realización nacional y de progreso histórico. Yo me voy a referir de otra manera a este problema. ¿Hasta qué punto Trujillo representó, en efecto, un ordenamiento progresivo? ¿En qué términos y con qué limitaciones? Puesto que esto toca centralmente la naturaleza del orden de Trujillo. Sin embargo, yo debo partir del hecho siguiente. Trujillo representó un extremo de autocracia en que todos los espacios de la vida social dominicana quedaron subordinados de manera rigurosa, extrema, dura y criminal a los dictados del orden estatal, de la voluntad de Trujillo. Eso es lo que a primera vista se vio y es notablemente lo correcto, porque así se sintió por parte de los actores que estaban viviendo la situación, sobre lo cual hemos tenido todos la oportunidad de discutir, y bueno, muchos de los aquí presentes vivimos, aunque fuera muy jóvenes o niños, estas consecuencias de la centralización extrema del poder y sus manifestaciones
de una criminalidad tétrica que sencillamente no se puede comprender en todas sus manifestaciones si no se vivió. Yo tengo esa impresión y desde luego con la ventaja de que yo pude palpar hasta los 12 años de edad en que me ya tocó la muerte de Trujillo, estos elementos de la criminalidad extrema de este régimen. Siendo un niño, yo sentía a Trujillo como un orden eterno, casi insoportable. Esa es una sensación que a mí se me quedó grabada y supongo que, y lo he hablado con varios amigos, que eso era compartido. O sea, era una situación casi desesperante la que se vivía en ese estado de miedo continuo en que navegaba la comunidad dominicana. En consecuencia, nos toca partir de los determinantes en el largo plazo de que esta realidad se pudiese imponer de una manera tan asombrosamente fácil. En 1930, a partir del 23 de febrero, bastaron unas semanas para que con sus dispositivos criminales Trujillo pudiese arrasar los débiles intentos opositores que mostraron sectores de la vieja política y particularmente antiguos caudillos. En términos armados, en este caso los caudillos. Podríamos retrotraernos a la afirmación del gran intelectual decimonónico Pedro Francisco Bono, quien indicó que la sociedad dominicana se había conformado apta para el despotismo. Yo pienso que es un punto de partida crucial considerar el problema en la larga duración, en las estructuras largas que pueden contribuir a explicar la vigencia, la solidez del régimen de Trujillo. Aunque no basta esto, como trataré de exponerlo, puesto que hay un quiebre histórico que permitió la especificidad de este fenómeno, que fue la intervención militar de Estados Unidos de 1916, que preparó las bases del establecimiento de este régimen. Vamos a ir por parte en esta breve explicación que quiero compartir con ustedes y señalar que la represión de Trujillo, esta característica tan extrema de centralización política, estaba condicionada por un peso extremo del ordenamiento estatal respecto a la sociedad como una tónica de larga duración de la sociedad dominicana. Trujillo en ese sentido, y así lo vieron algunos analistas históricos, como los autores del programa del Partido Democrático Revolucionario Dominicano en 1943, fue visto como la culminación, y en esto tiene sentido, de tendencias largas que encabezaban los caudillos dictadores que había tenido el país desde el nacimiento de la República, como Pedro Santana, Buenaventura Báez y Ulises Heró. Si queremos trabajar la hipótesis de Bono en este sentido, debemos considerar las razones de este peso sobredimensionado del Estado en la sociedad dominicana. Tendríamos que remontarnos al inicio del siglo XIX, cuando se produjo un vacío social de los grupos dirigentes que habían ido reestructurándose durante el largo siglo XVIII. Las emigraciones, las consecuencias de la Revolución Haitiana, dieron lugar a una descomposición social que implicó
por una parte, la casi desaparición del sector terrateniente tradicional proveniente de la colonia, por lo menos su minimización social extrema, vivían esos terratenientes prácticamente igual que los campesinos. Y en segundo lugar, en correspondencia con esto, la universalidad de la clase campesina. Nuestro país se hizo un país perfecto campesino, donde posiblemente más de las 9/10 partes de la población estaba compuesta por trabajadores libres, salidos de la esclavitud o de relaciones de dependencia del siglo XVIII a través de procesos evolutivos largos que facilitaron este resultado y que tuvieron por puntillazo la crisis de fines del siglo XVIII, que comenzó sobre todo a raíz del Tratado de Basilea y de su aplicación. Frente a este vacío social y a este universo campesino, quedó un solo poder en correspondencia, que fue un aparato estatal ciertamente muy débil, pero suficiente para mantener las relaciones de autoridad, la reproducción de un sistema político. Eso atravesó diversas situaciones y sobre todo comportó las características del surgimiento del Estado dominicano. Ahí está el origen del anexionismo recurrente de los grupos dirigentes del país. No creían, dada su debilidad sempiterna, en un proyecto nacional propio. No encontraban los medios de salir de una crisis crónica, una incapacidad hegemónica que se traducía en una oscilación entre dictadura y caos de los caudillos. Lo importante en lo que a nosotros nos respecta ahora es que desde el Estado se definían las clases, no desde las relaciones de producción, porque el Estado desde 1844 y en realidad desde antes era el explotador colectivo de la comunidad dominicana, un explotador muy precario debido a la magnitud ínfima de los excedentes, pero el suficiente para mantener el esquema de Estado que por consiguiente necesitaba la dictadura. El círculo vicioso se rompió en cierta medida, comenzó a romperse hacia 1880 con el inicio de un proceso de modernización. Pero este proceso de modernización fue inconsistente, débil, inacabado, yo diría que hasta el día de hoy, que explica la conversión del liberalismo en un sistema oligárquico que además propició la dictadura moderna de Ulises Heró, que es un producto del esfuerzo fallido de los liberales de la época. Las características de esta modernización dieron lugar al incremento de la influencia extranjera, a la hipertrofia del aparato estatal, al incremento del caudillismo, incremento paradójico, puesto que se compaginaba con la inexistencia de un mercado nacional en razón de los niveles cuantitativos tan exiguos en que se movía el desarrollo del sistema moderno. Fue una modernización sencillamente fallida que no cambió los términos sociales con que venía funcionando el país. En todo caso, surgieron algunas ciudades, se desarrollaron algunas ciudades, sobre todo los dos puertos, después surgieron algunos otros, Montecristi, Samaná, en los cuales se creó una cierta clase media, una clase comercial reducida, que no pudo, sin embargo, sustituir las funciones del grupo burocrático. Para 1916 reinaban los caudillos, la clase media era exigua,
la proporción de la población urbana era inferior al 10%. Prácticamente no teníamos una clase trabajadora moderna. Todo esto tiene sus explicaciones, fundamentalmente en el hecho de que la formación de capitales se llevó a cabo de manera irregular, no desembocó en la constitución de una burguesía moderna y fue sustituida desde muy pronto, desde la década de los años 90 del siglo XIX, por la inversión extranjera. Esta inversión extranjera propició la entrada de braceros desde el exterior, o sea, atrofió la gestación de una clase trabajadora moderna, incluso sustituyó a los comerciantes locales, aplastó en cierta medida o limitó el surgimiento de una clase media mercantil suficientemente fuerte. En fin, reprodujo esta situación. En ciertos aspectos la profundizó, porque la ruptura de estos componentes tradicionales se llevó a cabo por medio de la ocupación militar de Estados Unidos, una dictadura militar extranjera que no tomó en cuenta a los factores locales, los despreció y contribuyó incluso a debilitarlos. La burguesía dominicana siguió siendo una clase exigua, compuesta sobre todo por comerciantes extranjeros y terratenientes muy débiles. La clase media se desarrolló ciertamente en los años de auge, pero de una manera insuficiente para dar lugar a la utopía, para impedir dar lugar a la utopía de los pensadores liberales que reclamaban el ejercicio de una ciudadanía y de una voluntad pública, como lo definió tajantemente Américo Lugo, que por tales razones encontraba que no había una constitución nacional en el país hasta ese momento. Lo más importante, sin embargo, no fue esto. Lo más importante radicó en el orden político. Los norteamericanos desmembraron los mecanismos tradicionales de poder e impusieron un cambio de correlación de fuerzas mediante el cual el Estado se sobrepuso y aplastó al resto de instancias de la sociedad. Fue algo tremendo en términos perjudiciales para el destino histórico del país y creó las bases para la instauración de la tiranía trujillista. El gobernador militar Harry Knapp, en uno de sus despachos que yo conozco porque lo conseguí en los archivos nacionales de los Estados Unidos, vaticinó de manera increíble la llegada de Trujillo al poder. No dijo que era Trujillo, no lo podía saber, pero él vaticinó la llegada de un dictador que iba a costar mucha sangre al pueblo dominicano. Él tenía reservas en el componente que nos interesa primordialmente de este punto, que fue la creación de la Guardia Nacional Dominicana, la correspondencia de la disolución de los cuerpos armados de los caudillos. El país estaba dividido, no tenía propiamente un ejército, pero por lo menos eso mantenía una relación de coexistencia entre población y Estado que redundaba en contribuir a perpetuar las autonomías de la población campesina. Eso es parte de la trama. Todo esto puede ser un poco amplio y a veces un poco complejo de captar, pero lo cierto es que los caudillos operaron también como refuerzos de poderes locales en los cuales se producían alianzas tácitas de intereses que fueron quebrados. Los norteamericanos persiguieron a los caudillos, persiguieron a los políticos y forzaron la adscripción del campesinado, que era el problema central en un proyecto de modernización, a los términos de las necesidades de la formación de capitales, que es el sustento de este proyecto de modernización. Si vemos las medidas centrales de los ocupantes desde 1916 en adelante
y la de Trujillo, sobre todo en sus primeros años, nos encontraremos con un calco realmente sorprendente. Trujillo no hizo sino aplicar hasta el final, eso sí, con todas las consecuencias de la ley, las visiones y los programas diseñados por sus maestros de la Infantería de Marina. No por otra razón se explica, como lo ha puesto de relieve Bernardo Vega en uno de sus libros, que durante los primeros años el jefe de gabinete del régimen de Trujillo fuese uno de sus maestros, el mayor Thomas Watson, personaje que todavía, a pesar de este aporte de Bernardo, no se ha aquilatado en toda su dimensión. Trujillo, por supuesto, sabía muy bien lo que tenía entre manos, pero también él sabía muy bien que el éxito de su programa dependía de la capacidad de forzar la aplicación de los preceptos dejados por el modelo de modernización diseñado por los Estados Unidos. Esa es la trama fundamental sobre la cual se sustenta el régimen de Trujillo. Quisiera definir el asunto en los siguientes términos. Para emprender la construcción de este Estado moderno, centralizado, que desterraba a los caudillos y ponía en condiciones de subordinación a todos los sectores sociales, al Estado, a la razón de Estado, cuyo sentido, como lo puso de relieve José Ramón Cordero Michel, no era otro que la modernización económica, es decir, la modernización capitalista, se requería de una capacidad de fuego, una capacidad incluso fiscal, de la cual habían carecido todos los gobiernos dominicanos anteriores a 1916. Después de 1916 hay un auge económico, hay una reestructuración de toda la política dominicana, el Estado queda como un actor solitario que puede imponer la dictadura, como la fue la de 1916, solo que con otras características. Hay un grado de desarrollo material decisivo que antes no se lograba para fines de imponer la dictadura. Ulises Heró tenía que hacer uso de 2 barcos de guerra para someter a los caudillos, mantenerlos aterrorizados y en disposición de subordinación frente al intento de modernización. Ramón Cáceres intentó subordinar a los caudillos y fue por eso muerto en el intento de secuestro que terminó con el atentado. No había capacidad ni económica para construir esta burocracia moderna e impulsar programas desde el Estado de reestructuración de la sociedad. De manera que Trujillo es producto no solamente de este cambio de Estado que promueven los norteamericanos y que él lleva a sus últimas consecuencias, sino es producto también de un contexto económico. Pero no fue solo esto. Si el país hubiera sido más avanzado, si la modernización hubiera tenido consecuencias sociales que no tuvo, el régimen de Trujillo también hubiera sido imposible. Si el país hubiera tenido una clase media, sencillamente, la clase media hubiera impedido un orden tan absurdo, tan criminal, tan impune como el del régimen de Trujillo. Es decir, hay un contexto histórico particular que es el que explica, a mi juicio, la posibilidad de colonización de una tiranía con estas características horrorosas que nunca habrá que dejar de destacar como fue la de Trujillo. Dueño del poder con esta facilidad ante la incapacidad de los sectores sociales y políticos adversos, entre ellos los caudillos y los representantes de la vieja política, que no solamente fueron vencidos, sino también que fueron incorporados en su gran mayoría, aun cuando Trujillo tuviese la clarividencia, la
el convencimiento de que eran sus enemigos. Trujillo contaba con la integración también de los enemigos hasta donde era factible, dentro de los términos de la criminalidad extrema de su régimen, porque no era solo criminalidad, era también indudablemente capacidad política. Trujillo era un individuo de dotes indudables en el orden de la gestión estatal. Eso ya implicaría otros desarrollos que están fuera del contexto de esta exposición, pero que no son nada despreciables, porque además los intelectuales sistémicos que clamaban por una realización nacional y que saludaron desde el principio el establecimiento del orden de Trujillo, y eso yo he obtenido incluso explicaciones de algunos de ellos, vieron en el personaje, al visualizar sus cualidades, la figura que iba a llenar este cometido. Algunos fueron trujillistas, ciertamente, veían que solo a través de la dictadura se lograría emprender el programa de modernización y de realización nacional e incluso de erradicación de la influencia extranjera norteamericana determinante en la vida política del país. Ellos creyeron en eso, pero podían creer y eso no importaba. Trujillo, gracias al ejército, tuvo la capacidad de someter a todo y a todos. Eso es parte de la trama del asunto. Los mismos trujillistas eran víctimas del orden de Trujillo. Y alrededor de todo esto, entonces, surgió una dinámica de estructuración de la base social del régimen que explica su consistencia, su eficacia, sus posibilidades de reestructuración. Se trató sobre todo de la formación de la burocracia moderna por obra de la clarividencia del propio Trujillo. Incluso el Estado que dejaron los norteamericanos era todavía bastante raquítico en términos de conformación de una burocracia moderna. Trujillo va a coronar las tendencias largas a las cuales me refería al principio, de primacía del Estado dentro de la formación social, a través de un sistema integral, implacable, que comportaba muy en primer término su extrema eficacia. Yo diría una eficacia que no ha tenido parangón en la historia dominicana. Esa es mi visión del asunto. Y desde luego no es ningún halago, sino una constatación. Trujillo tenía la claridad de saber gobernar con lo más apto para tales fines en función de su proyecto. La correspondencia de este diseño de dominio burocrático muchísimo más desarrollado que todo lo que había habido en las situaciones estatales anteriores y tomado del precedente de la ocupación militar y de sus preceptos administrativos mucho más desarrollados, basta verlo en el Fondo Gobierno Militar que hay aquí en el Archivo General de la Nación para que veamos la forma perfecta en que los ocupantes extranjeros manejaban la información y manejaban las decisiones. Y basta comparar entonces la forma en que Trujillo también despachaba los asuntos públicos, también en los fondos del Archivo General de la Nación, en este caso el Fondo Presidencia, donde está el archivo personal del Generalísimo, que tiene una parte de su correspondencia diaria. Todo lo que Trujillo despachaba día a día, son cientos de volúmenes que nos revelan un funcionamiento burocrático extremadamente sofisticado para la época. Trujillo lo sabía todo, lo controlaba todo. Partió del poder omnímodo del ejército, pero en realidad no podemos definirlo como una dictadura militar, sino como una dictadura burocrática personalizada en él. Trujillo oprimía a los militares, oprimía a los burócratas, oprimía a todos, a la burguesía. Trataba de tomar las distancias mayores de la influencia extranjera, todo en función de su proyecto de poder total. Esta es la clave del asunto. Trujillo
concibió la posibilidad en esta sociedad tan atrasada, tan pobre, de construir un poder total, y lo logró. Un poder sin precedentes y de características absolutamente sui generis, poco comprensibles, repito, para el que no lo conoció y el que no lo ha comprendido en términos hasta de descripción literaria. Ese es mi juicio. O sea, bueno, hoy día es para un joven, yo supongo, que es casi inconcebible lo que pasaba bajo Trujillo, que los esposos a menudo no podían confiarse sus visiones del asunto, porque eso me lo han dicho muchas personas. El esposo a la esposa no le decía lo que pensaba, por miedo sencillamente, porque miedo atravesaba hasta las relaciones primarias elementales. En función de esto, entonces, Trujillo decide dar un paso que va más allá del patrimonialismo consustancial a esta hipertrofia burocrática del Estado. El patrimonialismo es el uso del poder con fines económicos y que desemboca en el jefe del Estado. Pedro Santana se hizo asignar la isla Saona. Buenaventura Báez hizo un negocio de vender el país por $2 millones para él y su pequeño grupo. Y así, Ulises Heró hizo otras travesuras por el estilo. Son historias siniestras. Bueno, Trujillo no tenía nada que ver con esto. En Trujillo lo que hay es algo muchísimo más desarrollado que parte de realidades factibles. Hay un Estado todopoderoso que puede plantearse emprender un proceso atroz de superexplotación de toda la población, de todo el mundo sin excepción. Trujillo se dedica a extorsionar en primer lugar a la burguesía, prácticamente a minimizarla y a ponerla en todo caso a su servicio. Desde luego también tenía sus socios de la burguesía, pero cuidado con los socios, cuidado tenían que tener los socios. Se dice que a uno de los mayores socios, quizás el mayor en el plano industrial, le quitó la empresa 3 veces y era un secretario de Estado. Pero bueno, Trujillo no tenía límites en su capacidad de sed, de codicia, de todo, de todas las riquezas en su beneficio. Le gustaba el dinero, pero sobre todo, pienso yo, le gustaba el poder. El dispositivo de acumulación estaba construido en función de perpetuar la dominación y hacerla cada vez más eficiente y más rigurosa. Entonces, bueno, por eso estuvo 30 años. El sistema funcionaba, podía funcionar, porque Trujillo se hizo un propulsor de las fuerzas productivas en función de acrecentar su riqueza y de que este acrecentamiento de sus riquezas redundara en un fortalecimiento del poder. Se establece la clave de la dominación trujillista, que es la articulación entre el poder político y el poder económico. Ese es el aspecto funcional que explica o que denota la peculiaridad del trujillato. Trujillo no solamente tiene poder político total, aspira también al poder económico total. No lo logró, no era posible, pero tendía a eso, a una situación similar a los regímenes asiáticos previos a Cristo. O sea, era una situación sui generis en época moderna, donde el jefe del Estado se asimila al capitalista colectivo. Trujillo llegó a ser dueño de más del 10% de todos los bienes del país. Es algo sencillamente hoy inimaginable. Tenía el 65% de la exportación azucarera. Tenía 10 millones de tareas de tierra. Y así sucesivamente vamos viendo. Tenía el 40% de la producción industrial no azucarera. Pero ese 40% va mucho más allá porque estaba concentrado en las empresas que realmente tenían peso en la reproducción de la economía. Fábrica de cemento, fábrica de vidrio, es decir, son los sectores clave del proceso de desarrollo económico que es fomentado por él gracias a esta extorsión sistemática sobre el conjunto del pueblo. Para esto, Trujillo diseñó un sistema
en que se articulaban todos los procedimientos de extorsión. Yo diría que era algo diabólico. Trujillo llevaba, señores, el control, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, persona a persona, las riquezas de cada quien, las revisaba cada cierto tiempo. ¿Cuánto tiene fulano? Bueno, yo tengo el testimonio de la gente de una empresa, ganaba mucho dinero. Trujillo no pudo con ellos. Algunos de ellos eran trujillistas, otros no. Prefiero no decir nombres porque no estoy autorizado, pero se puede imaginar fácilmente. Trujillo sabía que ganaban tanto. Bueno, los convocó en una ocasión, fue el jefe de la familia, y Trujillo le dijo, necesito para fines de la política, fue en términos políticos que se lo pidió, 1 millón de pesos al año. Señores, en aquella época 1 millón de pesos era mucho dinero. Y esa familia, cada año que no pudo ser vencida por Trujillo en la competencia del mercado, porque los bienes que tiraba Trujillo de competencia eran malos, como muchas de las actividades industriales de Trujillo, operaba de acuerdo al monopolio, tenía que entregarle un maletín año por año, y eso duró más de 10 años, me dicen estos señores, año por año de 1 millón de pesos. O sea que era una extorsión generalizada que tocaba manipulaciones de precios, precios bajos para materia prima, precios altos para bienes terminados, monopolios que implicaban compras forzosas, todo eso lo sabemos, o sea, Trujillo asignaba mercados a sus empresas, abusos de todo género y desde luego persecuciones. Aquí varias personas importantes, incluso de los medios burgueses tradicionales, intentaron montar empresas y terminaban presos, señores. O sea, si eso tenía que resolverse con procedimientos políticos, así se hacía. Era un control exhaustivo de la economía, que implicaba que todos estaban sujetos a las extorsiones y a las explotaciones de parte del tirano. Era una maquinaria atroz, de peajes sobre el campesinado, en fin, de extorsiones de todos los sectores productivos, que termina en el enfrentamiento virtual entre Trujillo y los norteamericanos. O sea, Trujillo necesitaba funcionalmente cada vez más el control de todos los aparatos y por eso compra la industria azucarera norteamericana, con la excepción del Central Romana, como sabemos, en 1957. Trujillo, sin embargo, no operó solamente como modernizador capitalista, operó también, ante todo, como un rapaz parásito de las riquezas generadas en el país. De manera que decimos que ciertamente a través de este dispositivo de necesidades políticas del desarrollo económico, Trujillo operó como un modernizador, pero operó también como sencillamente un mecanismo de abusos, de extracción abusivas, de excedentes, de rentas diversas, que hacía depender la dictadura de la reproducción de relaciones atrasadas de producción que resultaban más rentables desde el punto de vista de estos dispositivos económicos y con las cuales además él reciclaba apoyos políticos. La clave de esto es su política ambigua respecto al campesinado. En los años 30, al igual que hicieron los norteamericanos en los años 20, Trujillo protegió al campesinado. Esto fue algo sumamente importante en la medida en que respondía a la falla del desenvolvimiento de los capitales, en momentos en que el azúcar valía la libra 0.75 centavos, una libra de azúcar, y el costo de producción era un poco más alto, bastante más alto. Entonces, las actividades de exportación durante esa década, antes de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, no eran rentables. Trujillo responde apoyando al campesinado como un medio
de aumentar la riqueza pública, incluyendo la riqueza exportadora, gracias, pero también como un medio de fundamentación política. Todo esto tiene su historia con las famosas revistas cívicas en que se repartían arados, se repartían semillas, se daba instrucción técnica a los campesinos, se fomentaban nuevos rubros de mercado como el arroz principalmente, pero también otros como el maní, todos articulados a dispositivos generales de tipo político y económico. Lo importante de esto no es tanto que Trujillo operase como un explotador general, sino que en su propia dinámica no pudiese llevar, por razones políticas, y aquí la clave de la interpretación del fenómeno de Trujillo es siempre político, porque todos estos movimientos de la fundamentación económica del régimen tenían una explicación política, no pudiese llevar, en razón de estos imperativos de la dominación política, el proyecto hacia adelante de la construcción de una sociedad moderna. Trujillo fue un modernizador, pero un modernizador relativo, un modernizador inconsistente, cuyo propósito estaba entrelazado de manera inevitable con relaciones arcaicas y con procedimientos que chocaban con cualquier racionalidad moderna. Trujillo no tiene que ver nada con una modernización verdadera. Sobre todo no puede tener que ver nada con el diseño de una sociedad moderna, con la modernidad, porque podía desarrollar las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo